Imagina esto, son las 3 de la madrugada. Todo está en silencio, el mundo duerme, pero tú te despiertas de repente, sin razón aparente. Miras el reloj, tratas de volver a dormir, pero algo dentro de ti te dice que este despertar no es casualidad. ¿Has sentido esto antes, como si algo o alguien intentara llamarte en medio de la noche? Si alguna vez te ha pasado, quiero que sepas que no estás solo. Millones de personas en todo el mundo han experimentado estos despertares nocturnos sin explicación lógica aparente. La ciencia puede decirnos que se debe al estrés, a la ansiedad o a problemas físicos como la apnea del sueño. Pero, ¿y si hay algo más? ¿Y si Dios estuviera tratando de hablarte en la quietud de la noche, cuando no hay distracciones y cuando tu alma está más sensible a su voz? Déjame contarte una historia real. Alejandro, un hombre que solía vivir su vida alejado de Dios, comenzó a despertarse todas las noches entre las 3 y las 4 de la mañana. Al principio, lo atribuía al insomnio, al estrés del trabajo, a la rutina pesada que llevaba. Pero lo curioso era que cada vez que abría los ojos, sentía un profundo anhelo de orar, aunque no entendía por qué. Un día, cansado de luchar contra ese sentimiento, se levantó, se arrodilló y simplemente dijo: Dios, si me estás llamando, aquí estoy. En ese momento, una paz inexplicable llenó su corazón. Esa noche, sintió una presencia tan real que supo, sin lugar a dudas, que no estaba solo. Desde entonces, esos despertares dejaron de ser una molestia y se convirtieron en encuentros sagrados con Dios. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Has sentido alguna vez ese llamado en la noche? Esos despertares pueden ser una invitación divina. En la Biblia, encontramos muchos ejemplos de cómo Dios habló a su pueblo en la quietud de la noche. Samuel, un joven que servía en el templo, escuchó la voz de Dios llamándolo mientras dormía. Al principio, pensó que era su maestro, pero finalmente entendió que era el Señor quien lo estaba llamando para una misión especial. Del mismo modo, hay personas que han recibido respuestas, consuelo e incluso advertencias en esos momentos de vigilia nocturna. Por supuesto, hay quienes podrían decir que todo esto es pura coincidencia. Sin embargo, quiero que pienses en esto. Si Dios creó el día y la noche, si Él tiene el control absoluto de todas las cosas, ¿no podría utilizar estos momentos de soledad para hablar directamente a nuestros corazones? Muchas veces, el ruido del día nos impide escuchar a Dios. Las preocupaciones, las tareas diarias, las responsabilidades nos mantienen tan ocupados que rara vez nos detenemos a escuchar su voz. Pero en la noche, cuando todo está en calma, es cuando nuestra alma está más receptiva. Mariana, una joven madre, compartió su experiencia conmigo. Me contó que durante años luchó con ansiedad y depresión. Todas las noches se despertaba alrededor de las 2 de la madrugada con el corazón acelerado y un peso en el pecho. Un día, en lugar de luchar contra esa sensación, decidió orar. Con lágrimas en los ojos, comenzó a hablar con Dios, a contarle su dolor, sus miedos. Esa madrugada, mientras oraba, sintió que una paz indescriptible la cubría. Desde entonces, sus despertares nocturnos se convirtieron en momentos de intimidad con Dios, momentos en los que podía derramar su corazón sin distracciones. Quizás tú también has despertado en medio de la noche con una sensación de inquietud, o quizás has sentido que algo te impulsa a levantarte, aunque no comprendas la razón. Déjame decirte que tal vez Dios está tratando de captar tu atención. La Biblia dice en Jeremías 33:3, «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Esta es una invitación directa de Dios. Él quiere hablarte, revelarte cosas que quizás no has entendido todavía. Pero para escuchar su voz, debemos estar dispuestos a responder a su llamado. Algunas personas han experimentado estos despertares nocturnos justo en momentos clave de sus vidas. Pedro, un hombre que pasaba por una crisis financiera, me contó que se despertaba todas las noches con una sensación de angustia. Hasta que un día, en una de esas madrugadas, tomó su Biblia y comenzó a leer. Se encontró con el pasaje de Mateo 6:25-26, donde Jesús dice que no debemos angustiarnos por el día de mañana, porque Dios cuida incluso de los pájaros del cielo.
Ese versículo fue como un bálsamo para su alma. Desde entonces, comenzó a confiar más en Dios y menos en sus propias fuerzas. Si te has estado despertando a ciertas horas de la noche, presta atención. Dios puede estar tratando de guiarte, de fortalecerte, de darte una palabra de ánimo o incluso de advertirte sobre algo. Pero para recibir su mensaje, debemos estar dispuestos a escuchar. Hay quienes dicen que estos despertares están relacionados con la hora espiritual, un momento en el que el mundo físico y el mundo espiritual se cruzan de manera más intensa. No podemos negar que hay batallas que ocurren en el ámbito espiritual mientras dormimos. La Biblia nos dice en Efesios 6 y 12 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Es posible que, en medio de la noche, Dios nos despierte para orar, para interceder por alguien, para luchar en el espíritu. Por eso, cuando despiertes sin razón aparente en la madrugada, en lugar de preocuparte o enojarte, pregúntate, Señor, ¿quieres hablarme? Quizás sea un llamado para interceder por alguien, para recibir una respuesta que has estado esperando, o simplemente para recordar que Dios está ahí, siempre presente, siempre atento. Muchos profetas y siervos de Dios han sido llamados en la noche. Jacob tuvo un encuentro con Dios mientras dormía y vio una escalera que conectaba el cielo con la tierra. José, el esposo de María, recibió advertencias y direcciones en sueños. Daniel tuvo visiones de Dios durante la noche que revelaron grandes misterios. Así que la próxima vez que te despiertes sin razón aparente, no lo tomes como una simple coincidencia. Puede ser que Dios esté llamando a la puerta de tu corazón, esperando que le respondas. Tómate un momento para orar, para agradecerle, para buscar su presencia. Podrías sorprenderte de lo que Él tiene para decirte. En el próximo segmento, vamos a profundizar en el significado de cada hora de la noche y lo que podría representar espiritualmente. Así que quédate conmigo, porque esto se pondrá aún más interesante. Ahora que hemos explorado la posibilidad de que Dios te esté llamando en la noche, quiero llevarte un paso más allá. No solo se trata de un despertar físico, sino también de un despertar espiritual. ¿Qué significa realmente cuando te despiertas a ciertas horas? ¿Podría haber un mensaje oculto en la hora en la que abres los ojos? Muchas personas alrededor del mundo han notado un patrón. Despiertan constantemente a la misma hora, noche tras noche. Algunos a las 3 de la madrugada, otros a las 4 de la madrugada o incluso minutos antes del amanecer. ¿Podría esto tener un significado espiritual? Permíteme compartirte la historia de Laura. Durante semanas, despertaba exactamente a las 3:33 de la madrugada. Al principio, lo ignoró. Pero cuando esto comenzó a ocurrir todas las noches, decidió investigar. Descubrió que en la Biblia, el número 3 está relacionado con la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Comenzó a orar cada vez que despertaba a esa hora, pidiéndole a Dios dirección. Un día, mientras oraba, sintió una carga en su corazón por su hermano, que estaba atravesando una crisis de fe. Sin saberlo, Dios la estaba despertando para interceder por él. Un mes después, su hermano la llamó para decirle que había decidido volver a la iglesia y reconciliarse con Dios. Quizás tú también has notado un patrón en la hora en la que despiertas. No lo ignores. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha usado la noche para hablar, advertir y revelar su propósito. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, Dios envió la última plaga a Egipto exactamente a la medianoche, marcando el momento de liberación para su pueblo. En el Nuevo Testamento, encontramos que Pablo y Silas estaban orando y alabando a Dios a medianoche cuando un terremoto rompió sus cadenas y los liberó de la cárcel. La noche es un tiempo en el que ocurren batallas espirituales, pero también es un tiempo de victoria y revelación para quienes están atentos a la voz de Dios. Si te despiertas entre la medianoche y las 3 de la madrugada, podrías estar experimentando un llamado a la intercesión. Este es un periodo en el que el mundo espiritual está en intensa actividad. Es un momento poderoso para orar por protección, por liberación y por los planes que Dios tiene para tu vida y la de otros. Si despiertas entre las 3 y las 4:30 de la madrugada,
este puede ser un tiempo de intimidad profunda con Dios. Muchos hombres y mujeres de fe han contado que han recibido visiones, sueños proféticos e instrucciones divinas en estas horas. Jesús mismo se levantaba muy temprano en la madrugada para orar y buscar la voluntad del Padre. Pero, ¿qué debes hacer si despiertas a estas horas y sientes que hay algo más allá de una simple interrupción del sueño? Lo primero es no ignorarlo. No lo veas como una molestia, sino como una invitación. Lo segundo es orar. No necesitas una oración complicada. Puedes simplemente decir, Señor, aquí estoy, háblame. Y lo tercero es escribir lo que sientes. Muchas veces, Dios nos habla a través de pensamientos, sensaciones o incluso palabras que llegan a nuestra mente y que podrían ser respuestas a cosas que hemos estado preguntando. Andrés, un joven que estaba buscando dirección en su vida, comenzó a despertarse todas las noches a las 4 de la madrugada. Al principio, lo veía como una molestia, pero decidió empezar a orar en esos momentos. Una noche, mientras oraba, sintió una paz que nunca había sentido antes. Al día siguiente, sin planearlo, recibió una llamada con una oportunidad de trabajo que cambiaría su vida. Dios le había estado preparando en la madrugada para ese momento. Quiero que pienses en esto: si Dios te está despertando en la noche, es porque quiere decirte algo. Quizás hay una respuesta que has estado esperando, una dirección que necesitas, o simplemente quiere que te acerques más a Él. No subestimes estos despertares. En lugar de luchar contra ellos, abrázalos. Hazlos parte de tu vida espiritual y úsalos como momentos de conexión con Dios. Y si sientes miedo al despertar en la noche, recuerda esto: Dios no nos da un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. La oscuridad no tiene poder sobre los hijos de Dios. Si alguna vez despiertas con ansiedad o con una sensación extraña, comienza a declarar la palabra de Dios sobre tu vida. Di en voz alta: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Para cerrar esta segunda parte, quiero desafiarte a algo. Si en las próximas noches te despiertas de repente, no intentes volver a dormir inmediatamente. Tómate un momento para preguntarle a Dios qué quiere mostrarte. Ora, escucha, y sobre todo, abre tu corazón. Puede que en estos despertares encuentres las respuestas que has estado buscando durante años. En la siguiente parte, vamos a profundizar aún más en lo que significa escuchar la voz de Dios en la noche y cómo podemos prepararnos para recibir sus mensajes. Si este tema te ha impactado, no te pierdas lo que viene. Esto apenas comienza. Imagínate esto: despiertas en medio de la noche, sin razón aparente. Miras el reloj. Tal vez son las 2:30 de la madrugada, o quizás las 3:45 de la madrugada. Todo está en silencio. La ciudad duerme, el mundo parece detenido. Y sin embargo, algo dentro de ti te dice que este no es un despertar común. ¿Qué haces en ese momento? Lo tercero que debes hacer cuando te despiertas en la noche es escuchar la voz de Dios. Quizás te estés preguntando: ¿cómo puedo saber que es Dios quien me habla? ¿Cómo distinguir su voz entre mis propios pensamientos o el ruido de la vida? Dios nos habla de muchas maneras. A través de los sueños, las visiones, las impresiones en nuestro espíritu, los pensamientos que llegan sin previo aviso, las emociones que no podemos ignorar, las circunstancias que se alinean de una forma que parece imposible, incluso a través de personas que aparecen en el momento justo. Pero aquí está la clave: para escuchar a Dios, debemos estar atentos, receptivos, con el corazón dispuesto. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y me siguen. Eso significa que Dios nos habla. Pero también significa que debemos conocer su voz y seguirle. Hay personas que han aprendido a reconocer la voz de Dios en sus despertares nocturnos. Déjame contarte la historia de Ricardo. Ricardo había estado luchando con decisiones importantes en su vida. Había pedido dirección a Dios, pero sentía que no recibía respuestas. Hasta que una noche comenzó a despertar exactamente a las 3:15 de la madrugada. No una vez, sino varias noches seguidas. Al principio,
no le dio importancia. Pero cuando esto se volvió constante, decidió hacer algo diferente. En lugar de tratar de volver a dormir de inmediato, se quedó en silencio y comenzó a orar. Esa noche, sintió una impresión en su corazón que le decía, es tiempo de avanzar, deja el miedo atrás. Al día siguiente, se encontró con un amigo que, sin saber lo que estaba pasando, le dijo exactamente las mismas palabras. En ese momento, Ricardo entendió que Dios había estado hablándole. Sus despertares nocturnos no eran una coincidencia. Eran un llamado. Quizás tú también has estado despertando en la noche y has sentido la necesidad de hacer algo más. De orar, de buscar respuestas, de interceder por alguien. Si eso ha sucedido, quiero animarte a que no lo ignores. Cuando te despiertas en la noche, pregúntate, ¿qué me quiere decir Dios en este momento? No necesitas una voz audible. Dios puede hablarte a través de un versículo que venga a tu mente, una sensación de paz o incluso una dirección clara en tu espíritu. Pero no solo se trata de escuchar. También se trata de obedecer. Dios no nos habla solo para darnos información. Nos habla para transformarnos, para guiarnos, para mostrarnos el siguiente paso. Si te despiertas con una carga en tu corazón, ora. Si te despiertas con el nombre de alguien en tu mente, intercede por esa persona. Si te despiertas con un pensamiento que se repite, escríbelo. Quizás más adelante entenderás lo que significa. Y aquí viene una parte muy importante. Cuidar tu descanso también es parte de tu vida espiritual. Muchos creyentes pasan por alto el hecho de que el sueño es un regalo de Dios. La Biblia dice en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Dios desea que descansemos bien. Nuestro cuerpo necesita el sueño para recuperarse, nuestra mente necesita el descanso para mantenerse clara y nuestro espíritu necesita la quietud para escuchar mejor la voz de Dios. Por eso, quiero darte algunos consejos prácticos para mejorar la calidad de tu sueño y evitar interrupciones innecesarias. Primero, mantén un horario regular de sueño. Acuéstate y levántate a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Esto ayuda a sincronizar tu reloj biológico y mejorar tu descanso. Segundo, evita comidas pesadas, alcohol, cafeína y nicotina antes de dormir. Estas sustancias pueden alterar tu sistema nervioso y afectar la calidad de tu sueño. Tercero, crea un ambiente propicio para dormir. Asegúrate de que tu habitación esté oscura, silenciosa y a una temperatura agradable. Usa cortinas que bloqueen la luz, tapones para los oídos si es necesario, y elige colchones y almohadas que te resulten cómodos. Cuarto, evita los dispositivos electrónicos antes de acostarte. La luz azul de las pantallas inhibe la producción de melatonina, la hormona del sueño, y el contenido que consumes puede estimular tu cerebro, dificultando que te relajes. Quinto, incorpora el ejercicio físico en tu rutina diaria. El ejercicio te ayuda a liberar el estrés y a dormir más profundamente, pero evita hacerlo muy cerca de la hora de dormir, ya que puede activarte demasiado. Estos son consejos simples, pero pueden marcar una gran diferencia en tu descanso. Y ahora, quiero que reflexionemos juntos. Hemos hablado de cómo Dios puede estar despertándote en la noche. De cómo esos despertares pueden ser una señal, un llamado, una oportunidad para escuchar su voz. También hemos hablado de cómo cuidar nuestro descanso es parte de nuestra vida espiritual. Pero hay algo aún más importante. El consejo más grande que puedo darte es este: acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Él es el único que puede darte el verdadero descanso. No solo descanso físico, sino descanso para tu alma. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si has estado sintiendo un vacío en tu vida, si has estado buscando respuestas, si te has sentido perdido, quiero decirte que Jesús es la respuesta. No importa cuánto hayas luchado. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa qué tan lejos sientas que estás de Dios. Él está aquí, ahora mismo, llamándote. Solo tienes que hacer una cosa: creer en Él. Si sientes en tu corazón que Dios te está llamando, te invito a hacer esta oración conmigo.
Señor Jesús, hoy vengo a ti con un corazón abierto. Te entrego mi vida, mis cargas, mis temores. Perdona mis pecados y guíame en tu camino. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si hiciste esta oración, quiero felicitarte. Porque este es el inicio de una nueva vida. Y quiero animarte a que sigas creciendo en tu fe. Lee la Biblia. Ora cada día. Busca una iglesia donde puedas congregarte. Y comparte con otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Para cerrar este vídeo, quiero dejarte con un desafío. En los próximos días, si te despiertas en la noche, no lo ignores. Tómate un momento para orar. Pregunta a Dios qué quiere mostrarte. Escribe lo que sientas. Y si tienes un testimonio de cómo Dios te ha hablado en la noche, compártelo en los comentarios. Quiero leerte. Quiero saber tu historia. Y recuerda, en este canal seguiremos compartiendo contenido que fortalecerá tu fe y te ayudará a crecer espiritualmente. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.